Buenos días, amigos. Bienvenidos a entrevistas aquí en Curiositas TV. Hemos tenido entrevistas fenomenales, pero la de hoy seguramente también supera estas expectativas. Tenemos a Carol García Casas, nacida en Barcelona. Se licenció en Biología, especialidad agroalimentaria y biotecnológica, si no me equivoco, Carol. Exactamente, sí. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la asesoría científica y está centrada en la inmunología. Hablaremos de este tema, hablaremos de virus y otras cosas también. Bueno. Que es interesante, ya que te tenemos aquí, aprovechamos el momento. Carol ha escrito un libro que se llama El origen de los prodigios y el prólogo ha sido escrito ni nada más ni nada menos por el cordobés y conocido y laureado en las últimas décadas como escritor, y que es escritor y poeta Alejandro López Andrada, si no me equivoco. Háblanos de ese libro, Carol. Bueno, pues es un libro de ficción / fantasía, sería más o menos la clasificación del género, del cual pues no es muy fácil hablar sin hacer spoilers, porque sí que tenía un objetivo bastante claro y era que quería que lo que era el eje importante de la historia y también el eje de la realidad que subyacía detrás de todos los personajes tenía que descubrirse al final. Entonces hay 4 puntos que sí que son importantes, son básicamente que hay una verdad que ha sido ocultada durante milenios a lo largo de la historia. Hay también una profecía que habla de la destrucción del mundo, pero que esa destrucción del mundo no es exactamente quizá como nos lo imaginamos, o no representa exactamente lo que nos imaginamos. Hay también una historia de amor, pero es una historia de amor que viene muy atada al origen de los tiempos. Y la muerte de la protagonista principal es el principio de todo, pero al mismo tiempo tampoco es el final. De hecho, el libro empieza con la muerte de la protagonista, en la cual yo en las primeras páginas describo como la protagonista principal, que se llama Lilith, que ya su nombre ya indica un poco cómo puede ser el personaje, está falleciendo y ella pues trasciende, o empieza a ver cómo trasciende su conciencia y va dejando el universo macroscópico, el universo de las cosas grandes, y va entrando en el universo de las cosas pequeñas, como si estuviese cayendo como Alicia en la madriguera. Y básicamente este descenso hacia otro universo es la base de la historia, que empieza por el final y hace como un back in time, vuelve otra vez al principio para llegar hasta ese punto que será un poquito casi al final del libro. Es un libro con muchos mitos, mucho folclore ancestral, pero que yo creo que tiene un mensaje sagrado muy, muy importante y una conexión muy importante entre la alquimia y la ciencia. Una de las cosas que a mí me asombra es el prólogo. El prólogo empieza de la siguiente manera, dice: Lilith no podía imaginar el camino que iba a recorrer tras morir por segunda vez. Explícanos esto, Carol. Bueno, no, es verdad que esto ya lo digo en la sinopsis, con lo cual es un pequeño spoiler, pero sí que es cierto. O sea, en los 2 primeros capítulos se explica cómo Lilith tiene una primera vez en la cual tiene una experiencia, fallece, está clínicamente muerta cuando pues es más pequeña y bueno, pues vuelve otra vez a fallecer. Esta vez ya no podemos saber cómo será ese fallecimiento, si no tendría que desvelar al final del libro, pero sí que son en todo caso 2 fallecimientos que son la base realmente o 2 muertes, una que es una ECM. De hecho, las ECM son importantes en la historia. Toda la fenología fronteriza es muy importante en la historia. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cuál fue tu mundo de inflexión para decir, empiezo a escribir esta historia porque la tengo en la cabeza? Porque normalmente a mí como escritor me pasa, ¿no?, que a veces las escribes de golpe y dices, ¿cómo puede ser que escribas 20 páginas en 5 minutos, ¿no? Porque empiezas, bla, 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 y cuando te das cuenta ves un montón de páginas escritas. ¿Cuál fue tu inspiración para empezar a escribir este libro? Totalmente, David, a mí me pasa lo mismo. Es lo que dicen de las musas, ¿no? Y no sabes muy bien por qué. Yo me pongo cascos, empiezo a escuchar música y ahí ya todo fluye. A ver, sí que es verdad que yo estaba en un momento complicado de mi vida, y de hecho yo el libro lo dejé reposar tiempo, primero porque estaba en un momento en el cual pues durante todo el año yo tenía una actividad tanto profesional como pues, familiar muy, muy, muy intensa, entonces yo escribía el mes de agosto. Pero fue bien quizá esos 5 años que lo dejé un poco en el reposo, porque
el inicio del libro fue pues algo que me sucedió a mí bueno, pues una empresa en la que yo trabajaba, con un superior muy importante, pues bueno, que tuvo un comportamiento muy poco adecuado y que, bueno, pues yo decidí, bueno, pues denunciar este comportamiento, que no había sido la única persona, pero sí que fui la única que lo denuncié. Y bueno, pues fue como un camino muy en solitario cuando tienes y te sientes bastante intimidada porque es un superior, tú puedes perder tu puesto de trabajo, te enfrentas tú sola al mundo porque en el momento en que denuncias te quedas muy sola, como le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque es muy fácil ponerse una camiseta para denunciar, ¿no? En alguna manifestación, pues cualquier tema, pero muy difícil levantar la mano y apoyar al que está sufriendo en ese momento esa circunstancia. Entonces, en ese momento, pues realmente emergió Lilith. Como personaje femenino, empoderado, ¿no? Como esa mítica Lilith que pues en el folclore hebreo, pues es la primera mujer de Adán, que no es así exactamente, quizá como empieza el libro. O sea, Lilith en mi libro es una mujer de 28 años, contemporánea, y de ahí va a partir otra historia. Pero sí que la inspiración era esa Lilith, como primera mujer de Adán, pues que había sido creada a imagen y semejanza de Dios, igual que Adán, y que decidió abandonarlo cuando pues Adán quiso someterla. Y pues fue un poco este reflejo de momento, no voy a decir, porque esto creo que es independiente del género, pero sí de momento de necesidad de mostrar coraje ante un escenario en el que te encuentras muy solo, y ahí pues estuvo esa Lilith que se ha descrito maravillosamente y en muchas pinturas, como esa mujer pelirroja, de ojos verdes, ¿no? Y también un poco la ha rodeado siempre un cierto erotismo, que yo intento desligarlo también un poco del libro de esta imagen, ¿no? Más, quizá más erótica. En el libro también dice que Lilith veía desde su infancia, desde su eterna infancia, un ser que nadie podía ver, que solamente ella. Sí. ¿Estamos hablando de energías o fantasmas o algún tipo de energías? ¿Sí? Estamos hablando de una entidad que ella le habla desde un punto desde un punto como alejado, y así lo percibe Lilith cuando lo describe en el libro, del espacio y del tiempo. Mientras que Lilith es una chica atormentada por justamente ese momento en el cual ella muere por primera vez, y en esa muerte pues hay consecuencias, porque en esa primera muerte, en esa parada cardiorrespiratoria, hay consecuencias de por qué ocurre, porque todo es un accidente, hay un accidente y no es la única implicada. Entonces vive bastante atormentada por esa circunstancia y hay mucho sentimiento de culpa, pero esta entidad es como una entidad que habla muy alejada, ¿no? muy etérea, con una percepción que tiene mucha distancia en los acontecimientos, habla como si viese el pasado pero también el futuro, y todo lo ve sin un orden cronológico determinado. Entonces es casi como una figura que va planteándole revelaciones, pero muy enigmática, y que no tiene un cuerpo. Ella empieza viéndolo en una pantalla de televisor, pero no tiene un cuerpo físico. Y solamente ella la ve. De hecho, la madre lo que reconoce es que ella pues tenía de pequeña una amiga imaginaria, pero nada más que eso. Pero es el personaje al que yo le tengo más cariño. Hay una parte de este prólogo que a mí me llama también mucho la atención, que es la parte final, que dice que es un tráiler religioso que nos adentra en los ritos ancestrales olvidados y también en el sentido de la vida y el verdadero significado del amor. Una mezcla que a mí me ha dado mucha curiosidad. No sé si nos podrías adelantar algo de ello o sin hacer ningún tipo de spoilers. Es difícil, ¿eh? Sí, justamente, mira, la editorial me decía cuando me hizo el informe de lectura que era difícil resumirlo, cuando se tenía que resumir sin hacer spoilers, ¿no? Si tuviesen que resumirlo para alguien, y es difícil. Pero sí que es cierto que para mí una parte muy importante del libro era reflejar lo que a mí me llevó a estudiar. Yo obviamente, soy una apasionada de los fenómenos fronterizos, pero yo soy bióloga. Entonces a mí lo que me llevó a estudiar biología, de entrarme en el campo de la vida, justamente era el misterio de la existencia. Primero de la vida, pero según vas profundizando, y ya hace mucho yo que hice mi carrera y he seguido estudiando y continúo actualmente estudiando, porque tienes que reciclarte constantemente, y más en las ciencias experimentales,
pero cuanto más vas profundizando, más complejo es poder encontrar un marco en el que no hables simplemente de vida, sino tienes que irte a hablar quizá de existencia. Y básicamente porque la vida es una definición muy del planeta Tierra. Si tuviésemos que pensar cómo es la vida posiblemente en la otra punta del universo, si hay, pues quizá tendríamos que poner otras definiciones de la vida que no es la que implica el planeta Tierra o cómo se define la vida en el planeta Tierra. Entonces, para mí era muy importante este eje de el sentido del origen de la vida, el sentido de la existencia. Yo por eso en el libro relaciono mucho, hay mucha ciencia, pero hay una parte muy importante que habla del universo, de esta relación entre la consciencia y el universo, y aquí, claro, obviamente está la muerte y la trascendencia de la consciencia, pero también de la alquimia, porque, fíjate, una de las frases que yo más repito, o una de las que repito más en el libro, porque en el libro pues hay cambios entre dimensiones, entre universos, hay viajes entre universos, hay viajes en el tiempo, hay comunicación entre entidades, hay fenómenos electrónicos, bueno, fenómenos de voces electrónicas anómalos, o sea, psicofonías, hay todo lo que quizá cuando investigamos la fenomenología fronteriza podríamos leer, ¿no? Premoniciones, precogniciones, telepatía. Pero una de las frases que más se repite es cuando la contemplación se transforma en creación, se pueden cruzar las fronteras del cosmos. Y ahí yo con esa frase pues introduzco pues esa parte de la alquimia tan maravilloso que nos retrotrae al hermetismo, bueno, pues a toda la filosofía hermética y a esos famosos principios del hermetismo que nos habla. El más famoso es lo que es arriba es igual que lo que hay abajo, lo que hay abajo es igual que lo que hay arriba para conseguir el milagro de lo único. En este libro el milagro de lo único es cuál es el origen de los prodigios en esta historia. ¿Cuál es el origen de los prodigios en el universo? Y esa es la base de lo que se tiene que descubrir al final del libro. Qué importante es la biología, qué importante es la ciencia, qué importante es la física en el mundo del misterio. Que hay mucha gente que no la asocia, pero realmente los que investigamos el misterio, hacemos investigaciones, escribimos sobre misterio, nos centramos en la principal base que es la ciencia, porque decimos, y no sé si estará de acuerdo, que todo lo que nos explique la ciencia empieza la línea de lo paranormal, ¿no? Pero claro, hay que analizarlo todo científicamente antes de denominarlo o poner la etiqueta de paranormal. No sé si estás de acuerdo y eso supongo que lo has reflejado también en tu libro, ¿no? Bueno, mi libro es un libro, yo lo repito siempre, es fantasía / ciencia ficción, porque es verdad que hay mucha ciencia, a pesar de que hay personajes que pertenecen al folclore o se pueden relacionar con el folclore y con la mitología, hay mucha ciencia, entonces sería una mezcla de ambos. Pero tú ya sabes como escritor que, bueno, pues en la narrativa tú puedes estirar la ciencia todo lo que quieras para hacer una historia de ficción. Lo que ocurre que si nos vamos al campo de la investigación, y para ser... a mí me cuesta mucho utilizar la palabra paranormal. Me cuesta mucho porque parece que cuando hablamos de paranormal o sobrenatural quiere decir que es algo que está por encima de la ciencia o de lo normal, y yo creo que simplemente es que no lo conocemos. Otra cosa es que yo hay cosas que creo que nunca podremos llegar a conocer completamente, y aquí tenemos nuestros debates, Alex Escola y yo, porque es verdad que hay momentos en los que entras en el campo de la filosofía, porque el universo te pone barreras al conocimiento y dices, bueno, ¿qué hay más allá de un agujero negro? O sea, no lo sabemos. ¿Qué hay más allá de la longitud de Planck? Pues tampoco lo sabemos ni lo podemos saber en este momento. Pues te vas al principio de incertidumbre, si quieres saber muy bien el qué, sabrás menos bien el cuándo. Si quieres saber muy bien el cuándo, vas a saber con más imprecisión el qué, a nivel microscópico. Y luego tienes el principio de incompletitud, que encima te dice que en las matemáticas hay momentos en los que no lo pueden explicar todo. Entonces ahí es cuando llegas a esas fronteras de la ciencia, que dices, pues más allá hay dragones. Pero me cuesta, yo le digo, pues es ciencia fronteriza, pero paranormal ya me cuesta más utilizarlo, porque yo creo que quizá no ahora, pero en algún momento iremos rascando más ese velo que hay detrás de la telepatía, de la precognición, de las experiencias cercanas a la muerte, y hay gente que ahora lo está intentando hacer de manera muy seria. Yo repito, Alex Escola está haciendo una labor extraordinaria, los estudios que han hecho en visión remota, y él siempre repite, el método científico es cierto, el método científico porque no todo vale. Y porque tenemos que encuadrarnos en el método científico para poder establecer teorías. Y más allá de después de las teorías, a donde no lleguen, si queremos filosofar, podemos filosofar o escribir libros de ciencia ficción o plantearnos, pues bueno, que aún no hemos salido de la caverna de Platón y nos quedan muchas sombras por descubrir. Pero me cuesta utilizar la palabra paranormal.
Sí, a veces la palabra paranormal está mal dicha, pero bueno, yo hablo a nivel científico, ¿eh? Cuando algo no se puede mostrar con la ciencia en la física, forma a formar parte de lo que es la ciencia paranormal, porque no se puede demostrar. Claro, la metafísica, que mucha parte incluso de la cosmología actualmente ya se empieza a incluir en la metafísica porque no saben qué hacer con esos datos. Una de las cosas que me pregunto yo a nivel como escritor es que muchos escritores utilizamos a veces puntajes personales para describir una historia ficticia dentro del libro. ¿Podemos encontrar alguna historia tuya personal camuflada como libro? No sé si has hecho una frase o has hecho alguna historia que tenga la vertiente de tu vida personal. Vamos. Por ejemplo, cuando la protagonista principal, o se describe cómo la protagonista principal empieza a dormirse y describe esa escalera de caracol que va descendiendo, alejándose del mundo material y cada vez yendo más en profundidad a su inconsciente, y cómo en ese momento de descenso pues van apareciendo cosas, ¿no? Van apareciendo voces y rostros, ¿no? Que la van hablando mientras desciende esa eterna escalera de caracol, que por cierto en mi libro la espiral es muy importante, muchísimo. Pues esto sí que es una experiencia que a mí me pasa, básicamente, porque yo lo digo desde el punto de vista científico. Todos sabemos lo que son las experiencias hipnopómpicas, hipnagógicas, que son pues esas visiones o sensaciones que tienes o cuando te estás durmiendo o cuando te estás despertando. Ahí está el maravilloso mundo de las parálisis del sueño y las cosas que pues se ven a veces cuando se mezcla lo onírico con la realidad. Pero sí que es cierto que es así como yo lo percibo, cuando hago ese descenso hacia mi inconsciente y me estoy durmiendo. Y lo aprovecho para describirlo en el libro. O sea, que en el libro lo que describe es ya, pues eso, pues una transición entre universos. Y quién sabe, quizá cuando dormimos es algo más. ¿Quién lo puede saber eso? Has tocado un tema muy importante que son los sueños. Sí. Con todos los escritores que he hablado, incluso yo, nos pasa que tenemos la posibilidad o la ventaja a recordar algunos sueños. Y eso nos ayuda a escribir. Totalmente. Muchas personas no tienen ese pequeño don que digo yo. ¿Ese don lo has utilizado también para incluirlo dentro del libro? Sí, de hecho, cuando yo describo, porque yo en el libro describo diferentes universos, ¿no? De hecho, hay una parte muy importante que se explica al principio, que los opuestos son muy importantes. Cuando yo hablo de esta cosmogonía, porque en realidad no solamente hablo del universo que nosotros estamos viviendo ahora, sino que hablo de otros posibles universos, el opuesto a este universo, el universo inverso, el universo oscuro, o sea que todo es como una cosmogonía de diferentes transiciones entre diferentes universos. Y cuando yo describo ese universo oscuro, que a mí me sirve como plataforma para hablar de algunas cosas, que además será lo que formará parte del segundo libro, porque esto es de hecho va a ser una trilogía, y eso ya lo digo en la novela. Eso fue un sueño que tuve, que es verdad que yo pues de repente estaba soñando con un mundo en el que todo estaba, pues era como la foto como el carrete de una antigua foto, que todo estaba en negativo, ¿no? Lo que tenía que ser luz era oscuridad y lo que tenía que ser oscuridad era luz, ¿no? Esa simetría que ves en los carretes antiguos, y era como yo veía en ese sueño ese mundo, y me sirvió para plasmar y describir ese universo oscuro. Usted es una escritora joven incomprendida. Cuando digo esto, es lo que nos ha pasado a todos, no solamente a nivel de escritura, sino a nivel de arte, a nivel de música, a nivel de muchas cosas, por ejemplo, de la farándula, que los padres nos alejan de ese sueño de niños, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces cuando escribía con 9, 10 años, libretas, escribía libros, que esto se ha quemado, se ha perdido todo, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Te obligaron a redirigir tu sueño? No, pero sí que es cierto que yo en ese momento, fíjate que no, a mí siempre se me había dado bien escribir, pero no me lo había planteado cuando tienes que elegir unos estudios, dedicarme, porque yo era muy de ciencias. Entonces lo que sí que tenía muy marcado era la parte de las bellas artes, que yo en ese momento pintaba muchísimo. No he recibido nunca clases más allá de las que hice en el instituto, en el bachillerato, pero sí que mi profesor de artes en ese momento, de bachillerato, me quería enfocar mucho para estudiar bellas artes, y estuve a esto. De hecho, lo que ves aquí pintado por detrás, que bueno, pues lo pinté porque quería que
que fuese bueno, de hecho lo hice hace poco, para la portada de la segunda novela. Pero en ese momento pensé, pues bueno, en la practicidad. Es verdad que las bellas artes son magníficas y es maravilloso, pero es una vida muy dura para el artista. Y como yo tenía la otra área muy marcada, que era la área científica, y se me daba bien, me metí pues en las ciencias experimentales, en la biología. Y durante mucho tiempo, pues prácticamente no hacía otra cosa, porque es que entras ya en el mundo en que empiezas a estudiar, sales de estudiar, empiezas a trabajar, tienes una familia, y la verdad es que yo no sé, o al menos yo no tuve mucha cabida por circunstancias personales, bueno, cosas que iban ocurriendo, para poder desarrollar aquello que había sido pues, lo que a mí me apasionaba. Entonces, me apasionaba parte de la ciencia. Sí que es cierto que yo era, en lo que tenía que trabajar mucho era en escribir estudios científicos, ensayos clínicos, que un poquito lo que me daba rabia era que, claro, yo lo escribía, pero casi nunca salía mi nombre, porque esto ya lo sabemos que ocurre, ¿no? Tú escribes los estudios, pero luego los firman otros, escribes las publicaciones, pero luego las firman otros. Pero sí que era muy creativa, y esto me lo decían algunos médicos, me decían, tú tienes pensamiento lateral. Porque es verdad que esta parte creativa me ayudaba a conectar ideas que a veces en el contexto científico nadie más veía. Y a lo mejor decía, oye, pues vamos a hacer un estudio sobre... Porque yo creo que si analizamos la relación entre la insuficiencia cardíaca, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y los niveles de hierro, pero a nivel de la producción de natal, y yo lo iba diciendo y me decían, pero ¿tú cómo estás relacionando determinadas ideas? Y al final yo creo que es la parte de la creatividad que a veces la vas dejando un poquito aparte de lo que es la creatividad pura, pero sí que la desarrollaba en la ciencia. Y llegó un momento en que, bueno, pues todo yo creo que explotó y empecé a escribir y seguí pintando y es el momento de mi vida en el que me siento más plena actualmente, porque puedo desarrollar muchísimas cosas que durante un tiempo pues era madre, era trabajadora, era hija, era hermana, eran muchas cosas, pero ahora me siento que soy mucho más yo porque puedo desarrollar todo aquello que durante años quizá había quedado muy relegado en mi vida. Como científica y centrada en la inmunología, ¿cómo viste el COVID? Porque hay informes que en el 2004 ya se hablaba de COVID, no con ese nombre, pero se hablaba de un virus con las mismas causas, se hablaba de fallos respiratorios, se hablaba de olfato, se hablaba de pérdida de gastroenteritis, bueno, todos los síntomas que tiene el COVID y de una vacuna en el 2004 para crear, digamos, un globo económico para proteger a los poderosos y cargarse, hablando claro, a todo aquel que molestaba a la sociedad. ¿Crees que ha sido esto lo que pasó aquí con el COVID? Mira, yo me resistí durante mucho tiempo y tú sabes que yo cada semana, de hecho ya a las 11, estaré en el programa de mi gran amiga Gemma Marcos, en el que participo cada semana. Y yo me resistí muchísimo a hablar de determinadas cosas porque, primero, porque se entró en una conspiranoia y luego, ahora te daré mi opinión, a veces con un absoluto desconocimiento. De repente todo el mundo, por haber visto 2 vídeos, era experto en genética molecular, experto en biología, experto en infecciosas y lo sabía absolutamente todo. Y bueno, con el tema de las vacunas también, pues llegaba un punto en que yo tenía la sensación de que a veces era un discurso que era como predicar en el desierto. Entonces, mira, virus que puedan tener tropismo a nivel del sistema nervioso central y que puedan provocar estos síntomas de pérdida del olfato no es el único COVID. Es decir, que si nos vamos por los síntomas, ¿que se está investigando con virus de la misma familia? Sí. ¿Que en esa ciudad había una instalación en la que se investigaba con este tipo de virus? Cierto, pero vamos, esto no es una novedad. Recordemos que la película Estallido, que no recuerdo cómo se llamaba el nombre, el libro, que justamente lo que explica es cómo se está investigando con el virus ébola, se escapa de las instalaciones y se provoca pues, lo que vemos en la película, ¿no? Un virus hemorrágico grave, como es el ébola, un filovirus, que provoca pues, un brote gravísimo que casi hace que intentan destruir toda la ciudad. Bueno, esto está basado en hechos reales, lo que pasa es que el virus que se escapó no se transmitía por el aire, como en la película, y no tenía la gravedad del ébola Zaire, que es el que describen en la película.
pero que se investiga más de lo que sabemos, desde luego, que la ética en la investigación que se siguen, los códigos éticos, se pierden en el momento en que hay muchísimas cosas que ya no sabemos y entran, pues, y entran entidades, algunas veces están ligadas a gobiernos y que experimentan con aspectos que nunca se podía hacer de manera pública. Y podríamos entrar a nivel de genética en muchas cosas. Con lo cual, a mí, obviamente, claro que me genera dudas, porque todavía no han podido establecer esa conexión entre digamos, el primer virus y luego cómo esta conexión, cómo se produjo, cómo se trasladó desde los animales en estas zonas calientes a los humanos. Esto exactamente no se ha podido trazar, con lo cual ahí tenemos la gran duda. Tenemos un laboratorio que estaba en la misma ciudad, en el cual pues estaba investigando con este tipo de virus y no se ha podido trazar exactamente pues esa potencial transmisión que era que se plantea de un animal a los humanos, como por ejemplo sí que ha ocurrido en el SIDA. En el SIDA sí que está muy claro cómo se produjo esta transición entre una especie animal y los seres humanos, y incluso en qué zonas y a partir de qué momento. Pero yo creo que nos queda mucha información por tener, y una vez un virus pues emerge, a ver, también en la virología y en los seres vivos, a pesar de que a mí una frase de la película Guerra Mundial Z que me parece maravillosa, porque cuando estudias la biología, desde fuera puede parecer que estudias algo que bonito, ¿no? La naturaleza, todo es maravilloso, es fantástico. La vida, porque es muy poético, pero la madre naturaleza es una asesina en serie, y es verdad. Lo que hay es violencia, destrucción y muerte, ¿no? Es una constante regeneración y relación entre la vida y la muerte. Y los virus, quizá como incluso por las posibles hipótesis que hay de cómo aparecieron los virus, que también pues hay diferentes hipótesis, de si son una simplificación de bacterias o si lo que es como un salto quizá entre especies, que se han quedado fragmentos de ADN sueltos. No se sabe exactamente cuál es el origen de los virus, pero sí que genéticamente y evolutivamente un virus, para mantener su herencia genética, lo que tiene que ser es lo menos mortal posible. ¿Por qué? Porque si tú eres muy mortal como un ébola zaire y te vas a un 90-95% de mortalidad, pues lo que va a hacer es que ese virus se va a poder transmitir muy poco, con lo cual evolutivamente es muy poco inteligente, es decir, que es un virus torpe o un código genético muy torpe. Entonces, todos estos virus, estos coronavirus y otros virus respiratorios, normalmente cuando se van extendiendo cada vez se van haciendo menos virulentos, porque es la mejor manera de ser cada vez, poder extenderse mucho más. ¿Que tenemos mucho que saber? Sí. ¿Que a mí me genera dudas? Obviamente. ¿Qué hay detrás? Bueno, pues la situación es la que todos sabemos de lo que ocurrió. Podríamos saber cómo se jugó, qué mal se gestionó, porque yo creo que todos en algún momento, cuando ya veíamos lo que estaba pasando en China, decíamos esto va a llegar, porque es que es imposible, si tú no cierras vuelos, es que es imposible. Cuando llegó Italia decíamos, bueno, ¿cómo no están cortando vuelos o cómo no lo están parando? Porque es que es imposible. Y bueno, pues todo. Yo recuerdo que yo estaba haciendo ya acopio de alimentos 2 semanas antes en mi casa, cuando la gente estaba pues feliz por las calles y como si no pasase nada. Yo creo que se gestionó muy mal, se informó muy mal a la gente. Murió muchísima gente de una manera, para mí fue muy doloroso, porque yo creo que, y por eso yo en ese momento no quería hablar, porque era muy fácil amarillear en ese momento de qué estaba pasando, cuando no había medios y cuando no habían suficientes respiradores y cuando se tenía que elegir por edad y se hacía medicina de guerra. Y yo conozco a muchos de los médicos que tuvieron que hacer esa medicina de guerra y te puedes imaginar el drama y cómo te deja eso, ¿no? A nivel psicológico. Entonces fue muy duro y no me gusta amarillear. Yo siempre fui muy defensora de las vacunas, porque al final yo creo que cuando tú desarrollas un tratamiento, lo que tienes que, obviamente, es tener datos que te indiquen que ese tratamiento aporta más beneficio que riesgo en el contexto para el cual tú lo vas a utilizar. Ningún medicamento es inocuo. Los medicamentos no son agua. Tú, cualquier medicamento que te tomes, desde la aspirina al paracetamol, lo más sencillito, tú te abres la ficha técnica y ya te aparece una lista de efectos adversos
que puedes experimentar. Lo que pasa es que te lo tienes que tomar cuando te lo tienes que tomar. Y dentro de eso habrá gente que, si no lo hace bien, pueda tener un fallo hepático, si se toma más paracetamol del que toca, o pueda tener una úlcera con una aspirina, o pueda experimentar pues, una reacción anafiláctica porque es alérgico a esa molécula y nadie lo sabe ni lo puede saber. Pero eso es siempre balance beneficio-riesgo. Y esto pasa con todas las vacunas, balance, beneficio, riesgo. Cuando se hace el desarrollo clínico, tú miras balance, beneficio, riesgo en millones de personas. En este caso tuvo que hacerse muy rápido y se desarrolló tecnología que es brutal en muy poco tiempo. Pero salvaron a muchas personas. Salvaron a muchas personas. Entonces, esta es mi opinión. Una vez ya la pandemia está controlada, nos podemos plantear si es necesario vacunar constantemente a la gente. Te puedes plantear cómo están evolucionando, porque esto está siguiendo las cepas, ¿no? ¿Qué cepas están ahora en circulación? Si las vacunas que hay hacen efecto sobre estas cepas o no hacen ningún efecto. Si es conveniente, a lo mejor, para gente que no está en unas edades de riesgo o en una situación de riesgo, pues a lo mejor estás constantemente dándole una vacuna que está, digamos, reactivando constantemente el sistema inmunitario, que en algún momento pues había gente que decía, a lo mejor lo están dejando un poco exhausto, porque constantemente le estás diciendo, toma, reactívate. Pero bueno, esto lo hacemos con la gripe también cada año, cuando la población, los estratos de la población que son de riesgo, es decir, pues por encima de 60 años, si tienes enfermedades o comorbilidades que pueden hacer que tú acabes grave en el hospital. Yo, sinceramente, que tengo 53 años, pues aún no me he puesto la vacuna de la gripe, debería, pero aún no he hecho el clic de, mira, el año que viene tengo que pasar por la vacuna de la gripe. Entonces yo creo que todos tenemos que ser un poco más sensatos, confiar en los científicos, que tenemos excelentes científicos en España, excelentes, confiar en nuestros médicos y sobre todo cuando nuestra formación no es la adecuada para poder entender esos datos, dar un voto de confianza a los expertos. Yo creo que nos faltó muchísimo de todo eso. Y sobre todo, es verdad que hay que tener una visión crítica de todo, hay que tener un posicionamiento crítico. Pues por supuesto que sí, pero no desde el desconocimiento. Había momentos en que yo veía es que se está hablando con una ignorancia, pero de una manera tan osada que se está polarizando la población en algo que es muy grave. Y el tema de las vacunas yo creo que es excesivamente sensible, es muy sensible y está llevando movimientos poblacionales que en algún momento nos van a dar algún disgusto. Y como bióloga y experta en inmunología es lo que te puedo decir. Por eso te he hecho esta pregunta, por eso he entrado en este callejón. Pero te queda mucho por saber por los inicios del COVID. Porque yo veía que... O quizá de aquí 30 años nos enteremos de algo más. Yo veía que realmente los políticos no estaban formados en biología, ni inmunología. Entonces, claro, eran ellos los que dirigían. Primero que había un desconocimiento brutal por parte de las administraciones de lo que estaba pasando. La unidad científica iba por otro lado y no se le dejaba hablar. Y luego, la gran estupidez humana, que no hacía caso a las recomendaciones muchas veces, y luego querían matar un virus que traspasaba cualquier frontera, una mascarilla de la Hello Kitty, con mascarillas de tela, solamente porque iban bien a la moda. O sea, la estupidez humana también fue parte y gran culpable de este virus. Sí, pero fíjate que yo pienso que aquí las autoridades, hubo cosas que se hicieron muy bien, el confinamiento se tuvo que hacer. Sí, claro. Pero yo creo que faltó ser mucho más didáctico, faltó que se anticipasen en cosas, que si hubiesen oído a los científicos se hubiesen podido anticipar en algunas cosas. Yo de los medios, pues obviamente es muy fácil decir que no habían suficientes mascarillas o respiradores a toro pasado, ¿no? Desde el futuro, ¿no? Ya mirando para atrás podemos decir, pues fíjate, pero es verdad que pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Pero yo creo que también nos ha hecho quizás recuperar una mirada sobre aquellas cosas que estaban descuidadas, como son las clínicas de ancianos. Fue una barbaridad, ¿no? En todas partes, las clínicas de ancianos, qué cuidados están dando a determinados sectores de la población cuando son dependientes. Y yo creo que esto nos ha hecho recuperar esa mirada y decir, bueno, es verdad, esto pasó durante la pandemia, pero ahora que no estamos en pandemia, ¿qué está ocurriendo? Porque picos de gripe había cada año y picos de gripe en clínicas y en clínicas de ancianos había. Entonces, ¿qué se está haciendo, no?
Bueno, pues es esa mirada que tenemos que volver a dirigir hacia los sectores más dependientes y más frágiles de la sociedad. Que no sé si hemos aprendido de eso. Yo creo que no hemos aprendido nada. Pero volviendo a Carol García, a la escritora, ¿has pensado hacer un libro sobre todo esto? No. Sé que es difícil, ¿eh? Sé que es difícil. No, porque y ya te digo que yo en mi programa, o por ejemplo con Artur, que a veces me decía, yo era un tema que no quería amarillar sobre eso, entonces no, es algo con lo que, habiendo tantos muertos detrás y hay tantos expertos, y además yo me encontraba en muchos grupos de Telegram, de WhatsApp, de los cuales me salí de muchísimos, porque cuando ya estaba el código genético del virus te decían que se lo estaban inventando. Y dices, no, pero si está, no, cuando ya se había identificado el virus y había incluso fotos, ¿no? De microscopía electrónica decían que estas también eran inventadas. Entonces, claro, es muy difícil luchar cuando dicen que todo es inventado y ya pues te pueden decir que la Tierra es plana y que es muy difícil. Es muy difícil cambiar una creencia, muy difícil. Cambiar una creencia con datos de ciencia es muy difícil. Entonces, no, es un tema que ni me he planteado ni creo que lo haga. Me gusta escribir o me ha gustado mucho y seguiré escribiendo ficción porque ahí te permite jugar con todo lo que tienes y enlazar las ideas que te den la gana. Para mí, jugar con las teorías de cuerdas y la alquimia, ¿no? Pues me ha parecido fantástico decir, oye, pues ¿cómo es posible que no lo haya hecho nadie, ¿no? Porque esta simetría, la dualidad de la teoría de cuerdas, tiene un poco algo parecido a lo que dice el hermetismo. Entonces, ahí te da juego a expandir un poco tu mente y plantear muchas cosas que a lo mejor pues estás diciendo en voz alta y también las estás metiendo en la historia de ficción y algunas, pues obviamente, claro que son cosas que yo creo, algunas, pero que como científica yo no puedo dar veracidad. Hay que delimitar mucho entre lo que se cree y lo que se puede demostrar. Has hablado de una cosa muy importante, de la teoría de cuerdas. Sí. ¿Qué habla? ¿Qué piensas sobre esta teoría de cuerdas? Porque Bueno, quien nos habla de ella tiene muchos detractores. Uno de ellos es Arthur Oms, que reniega a esa teoría de cuerdas. pues fíjate que no lo he escuchado, pero luego se lo pregunto, porque a mí me ha oído hablar de la teoría de cuerdas, Artur. A ver, teoría de cuerdas, lo que ocurre es que es una teoría, y entiendo que seguramente es lo que le pasa a Artur. Obviamente es una teoría bellísima, ¿no? Pero claro, cuando tú profundizas un poco desde el punto de vista divulgativo, yo no soy física, por lo tanto tampoco, ni lo pretendo ni tengo ganas. Pero sí que es bellísima porque todo lo que son, pues a lo mejor partículas que antes se describían como puntos en el espacio-tiempo, pues lo describe como pequeñas cuerdas, ¿no? Que esa vibración, pues es como una enorme sinfonía del universo, que dependiendo cómo sea cada instrumento, pues eso es lo que hace que sea una partícula u otra. Tiene cosas que están muy bien, pero es una teoría incompleta porque no se ha podido, es decir, no se ha podido demostrar muchas cosas. Es una matemática complejísima que los que entran en el bucle de la teoría de cuerdas no salen porque no se puede terminar de desarrollar por la complejidad matemática. Pero tiene aspectos muy interesantes. De hecho, a ver, la gran teoría EMA al final lo que juega es con la teoría de las supercuerdas, se mete la gravedad cuántica también y ahí hace pues esas 11 dimensiones con las que intentan pues, integrar todas las fuerzas de la naturaleza en la teoría M, pero no deja atrás tampoco esta parte de la teoría de cuerdas, lo que pasa es que es una teoría que, bueno, es muy bella, pero no sé lo que podrán estirarla. Está mucho más allá porque tiene unas matemáticas que no se llegan a poder terminar de dilucidar nada. Pero fíjate, es que al final es que hay una cosa maravillosa cuando analizas el universo, ¿no? Y yo, es algo que además también planteo en el libro, ¿no? Porque para demostrar, ¿no? Que el universo, ¿no? La propia existencia del universo, necesitas incluir a la consciencia. Esto es lo que plantea la mecánica cuántica con su famoso enigma del observador o del problema de la medida, ¿no? Como le llaman, que lo que plantea es que el universo emerge cuando la consciencia observa ese universo, ¿no? De ahí aquel debate eterno que lleva 100 años entre Einstein y Bohr cuando decían, decía Einstein, yo quiero creer que la luna sigue ahí aunque no la esté mirando. Porque básicamente la teoría cuántica lo que te plantea es que mientras nadie esté mirando la luna no sabemos si está o no está, que esto es lo que hacen las partículas elementales. Mientras no las miras, pues están haciendo muchas cosas al mismo tiempo y cuando las observas
pues eligen solamente una opción. Entonces, a ver, este universo que parece que emerge cuando lo observamos, pero al mismo tiempo nosotros existimos porque nos devuelve la mirada, es una cosa como muy maravillosa, ¿no? Esta retroalimentación o este bucle eterno entre nuestra consciencia y el universo, y hace que sea algo muy bello, pero al mismo tiempo también te planteas con todas estas correlaciones que se están, cada vez salen más estudios, ¿no?, que dicen imagen del cerebro, imagen del universo profundo, un corte de cerebro de rata, ¿no? Pues oye, pues fíjate, es que la imagen es muy parecida, parece que hay un patrón evolutivo similar. Dinámica de redes entre el universo, dinámica de redes entre el cerebro, pues parece que también hay un patrón evolutivo similar. Así que al final parece que van diciendo, no, es que el universo es como un enorme cerebro. Bueno, pues si es como un enorme cerebro, ¿cómo llamamos a eso? Hablando de universo, de Caravaca, de la teoría de cuerdas. ¿Universo, Caravaca? Sí, A ver, por explica eso. el tema de las cuerdas. Una cosa, hablando de universo, viajantes de otros planetas, ¿cómo es posible que hayan llegado o se diga que hayan llegado si aún hay discrepancia si el hombre llegó a la Luna por el tema de los anillos de Van Halen, en el cual no se pueden atravesar? ¿Cómo? ¿Cómo se puede explicar eso? A ver, a la Luna lo que podemos saber que desde luego han llegado cosas, porque puedes enviar un láser y rebotarlo a la Tierra, con lo cual los anillos Van Halen desde luego han dejado que pasen satélites y otras naves que han dejado objetos para poder coger un láser y que te venga rebotada la imagen. Entonces yo no sé si, y esto sería para tratar en otro programa y seguramente te lo podría describir mucho mejor Artur que yo. No sé si el día que dijeron que llegaron fue el día que llegaron, pero que hay detrás toda la historia, ¿no?, de que se cortaron las imágenes, pero lo que sí que es cierto es que la Luna se ha llegado. Y lo de los cinturones de Van Halen, bueno, son campos magnéticos. ¿Qué problema hay con los cinturones de Van Halen? Bueno, hay los anillos de Van Halen y hay también el polvo radioactivo de la Luna, en lo cual puede destruir cualquier tipo de metal. A eso me refería. Se llegó con una nave que iba con cinta aislante, se hubieron muchas más imágenes cortadas, el rover era más grande que la nave a la cual alunizaron, que no sé dónde lo metieron, y muchas cosas inexplicables de aquel momento. Que después hayan llegado, sí, que hayan llegado láseres también, que haya llegado a la Luna también, pero en aquel momento, ¿cómo se puede analizar este momento histórico que todo el mundo dice que esto es real? Pues fíjate, yo no he profundizado porque uno de los campos que es verdad que a mí me interesa, pero que en mi área de investigación me he centrado más en todo lo que es la consciencia, la posible trascendencia de la consciencia y otro tipo de fenómenos fronterizos, pero no en la ufología, que en mi adolescencia me fascinaba, pero que actualmente ha pasado quizá a un lugar pues un poquito más alejado de mí. Pero y por lo tanto, conozco las dudas que hay sobre lo que ocurrió, pero también es cierto que hay muchos datos biométricos de todo lo que ocurrió durante ese día, con lo cual yo tengo dudas de que realmente no ocurriese lo que se dice que ocurrió. Y tengo claro que se ha llegado a la Luna. Y tengo claro de que han habido, vamos, y no solamente nosotros, sino que otros, bueno, no solamente Estados Unidos, sino que otros estados también, y han cruzado los cinturones de Van Halen. Entonces, yo creo que a veces se utiliza la ciencia de manera un poco tosca. Y enseguida establecemos hechos sin tener mucho conocimiento, a lo mejor, del impacto de determinadas variables sobre lo que estamos hablando. Entonces, dentro de las conspiraciones, yo creo que hay algunas que están súper bien hiladas, pero hay otras que son bastante toscas, por decirlo de manera elegante, y que a la ciencia se utiliza de manera muy torpe. Y es algo que a los científicos, ya te digo, yo no es quizá en el punto en el que yo me estoy enfocando, y mucho menos en el de las conspiraciones, aunque me interesa, cuando me las explican yo, pues es verdad, ¿cómo no? A todo el mundo nos interesa una conspiración, es inevitable, si te gusta el misterio entras a saco, ¿no? Pero no es en lo que me estoy enfocando más. Pero sí que en muchas de estas teorías a veces se utiliza la ciencia de manera muy tosca y muy burda. Evidentemente, es por lo que te decía, ¿no? Yo siempre que tengo un científico delante o alguien que entiende la ciencia o ha estudiado algo de ciencia, como es tu caso, le hago esta pregunta porque quiero desmontar todas aquellas conspiraciones que pueden llegar, por ejemplo, lo de la Tierra plana y todas estas tonterías. Bueno, madre mía. Todas esas tonterías que se están diciendo actualmente, que son demostrables, que son mentiras,
y quiero que un científico me las explique. Por eso te he preguntado lo de los anillos de Van Halen, lo del polvo radioactivo, te he preguntado los la anillos, luna, no se llega a la luna. Claro, si no se puede llegar a la luna, evidentemente no tendríamos esa capacidad de todos los satélites que tenemos que nos están llenando la vida a través de móviles, televisiones y nos han cambiado el origen de la humanidad, ¿no? Queríamos todavía con el timbre y picando al vecino del tercero, oye, baja, que no te puedo llamar, ¿no? Por eso hago esa pregunta o intento meterme ahí de lleno cuando tengo la posibilidad de tener una persona que lo puede explicar como lo has explicado perfectamente. Fíjate, a mí de los anillos de Van Halen, lo que me puede preocupar más es lo que se estaba pues últimamente observando, que parecía que se ralentizaba un poquito el movimiento del núcleo, o sea, el núcleo es esférico y es como una dinamo, y que parecía que se estaba debilitando en algunas zonas el campo magnético y que, bueno, pues ¿qué puede pasar con esto? Pues que pueda entrar un viento solar y eso... Vamos a ver, pues esto es, obviamente un planeta para que tenga vida necesita un campo magnético, vida como la conocemos, porque si no el viento solar pues es una fuente constante de mutaciones porque va directo, los fotones van directos al ADN y mutación, mutación, rotura, rotura, y es una causa obviamente de extinción al final de la vida o no de una vida que pueda progresar de una manera adecuada, al menos en la superficie. Podríamos hablarlo pues, en zonas más profundas como se está viendo quizá en algunos satélites o en algunos otros planetas. Pero a mí lo que quizá me he seguido más es qué está pasando con el núcleo terrestre, ¿no? Y ahí va muy hilado, ¿te acuerdas, por ejemplo, del fenómeno del HAM, del zumbido? Que también se relacionaba, se estaba viendo si tenía que ver con fenómenos que se estaban produciendo, ¿no? de carácter gravitatorio por pulsos del campo magnético que estaban rebotando contra la atmósfera y que por eso se oía este ruido, ¿no? Y hablaban incluso posiblemente al contrario, que en algunas zonas se estuviese debilitando, que entrase viento solar y provocase como esta ruptura, ¿no? del campo magnético y fuese lo que se oía en este zumbido. O sea que desde este punto de vista el campo magnético es algo que necesitamos para poder sobrevivir, para que no se produzcan mutaciones y se pueda pues, destruir la vida tal y como la conocemos, porque sin campo magnético, pues los fotones destruyen el ADN. Esto es lo que a mí me importa del cinturón de Magdale, pero obviamente cuando tú sales del planeta Tierra y vas a hacer supuestamente tal y como están planteando los viajes espaciales, ya hay zonas para poder evitar y apantallar de ese viento solar. Aparte del núcleo de la Tierra que puede paralizar y destruir el mundo a nivel genético, espero que no se pare, pero a ver, inversiones de los campos magnéticos han habido a lo largo de la historia, ¿eh? Esto se ven los estratos que han cambiado, el norte es el sur, el sur es el norte. El momento de la inversión es cuando es un poco fastidiado, bueno, pero se producen inversiones. Evidentemente, pero si llega a parar puede destruir todo lo que somos la Tierra, porque la gravedad, se puede perder la gravedad, se pueden perder muchas cosas, aparte del campo genético. Una de las cosas que me preocupa a mí también es el cambio climático, el del hielo, que puede traer nuevas enfermedades o enfermedades que ya habían existido y se habían erradicado. El permafrost. El permafrost. ¿Cómo podemos concienciar a las personas de que eso nos puede matar? Una descongelación del permafrost. Fíjate que ya han habido brotes por deshielos del permafrost. Creo, si no me equivoco, hubo en Siberia y han habido brotes y claro, nos encontramos con virus y bacterias de hace a lo mejor pues algunos que pueden proceder de pandemias tan importantes como puede ser la peste negra. Entonces, imagínate que nos volviésemos a encontrar con un virus que mató a millones de personas y diezmó Europa. O virus y bacterias para las cuales no tenemos ninguna inmunidad porque son de hace 1 millón de años. De estos han hecho muchas series, algunas súper interesantes, casi todas ubicadas en países del norte de Europa, pero sí eso es un gran peligro. Obviamente yo creo que estamos en un punto de no retorno, David. Yo, fíjate, cuando yo, a mis 53 años, yo estudiaba biología pues hace mucho, pero en aquel momento, estoy hablando de hace pues, más de 35 años, ya se decía, si sube 1,5 grados la temperatura media total del planeta, ya es punto de no retorno. Ya hemos pasado eso. Ya hemos pasado y en ese momento es el punto de no retorno. Ya lo hemos pasado. Hace muchas décadas que se está intentando trabajar para que no lleguemos a este punto, pero es muy difícil porque no es cuestión de 10 estados, o sea, es cuestión de una acción que tendría que ser muy sinérgica entre países desarrollados y subdesarrollados,
para que este cambio climático pues no lleve a lo que va a ser más inminente, que seguramente veremos. Lo que se está pasando es la subida del nivel de los mares, los procesos de alteración, ¿no?, del clima. ¿Por qué? Pues porque, al igual que los sistemas biológicos, los sistemas atmosféricos son caóticos y se basan en lo que son las matemáticas del caos determinista. Es la famosa mariposa, ¿no? Un pequeño cambio produce grandes consecuencias. Entonces, ahora estamos en ese momento. La mariposa ya batió las alas y ahora nos encontramos pues con tormentas que a lo mejor te vienen en septiembre y que arrasan. ¿Por qué que arrasan? Y producen muertos y con unas lluvias torrenciales, cosas que cada vez van a ser seguramente potencialmente más graves hasta que se llegue a un nuevo equilibrio. Ahora estamos en el proceso de transición. Y mientras tanto, pues obviamente tenemos unos polos que se están deshaciendo, niveles del mar que van a subir, zonas que quedarán inundadas. Bueno, yo pienso, más cercano a mí, pues el delta del Ebro. El delta del Ebro, una zona maravillosa, bellísima, y que, bueno, de aquí 30 años o se toman ciertas medidas, o, bueno, pues posiblemente muchas zonas costeras, pues es que es 1,5 metros. Hay una página web que se ve, que puedes poner la localización y te indica cómo va a entrar el mar y hacia qué distancia le hace el interior para ver con la subida de aquí 50 años cómo estaremos. No sé, yo estoy un poco, bueno, me decepciona bastante la respuesta al final del ser humano, que parece que nos inmolamos, somos como una plaga de langostas. Yo, ahora que hablas del Delta, estoy muy enamorado del Delta. Voy mucho a la Cava, aquí en María, voy mucho a la aldea y cada vez que voy allí me voy decepcionado porque cada día que vas las playas son totalmente diferentes. Se han comido un montón de tierra, un montón de arrozales. Pero la pregunta que te hago, ¿estamos preparados biológicamente y a nivel de medicina para ese cambio climático, para ese deshielo? ¿Estamos preparados para ello en caso de que llegara una plaga del permafrost? No, obviamente no. El día que aparezca una bacteria de hace, no sé, 15.000 años que salga del permafrost para la cual no tengamos inmunidad o un virus, no estamos preparados. Se puede ir muy rápido, como se ha ido con el COVID, pero muy rápido no quiere decir que no mueran millones de personas en el proceso. Tú piensas que el tema, además de las bacterias, es que no nos tenemos que ir al permafrost. Es que ya tenemos bacterias multiresistentes, que cuando hablas con los expertos en infecciosos te dicen es que hay algunas patologías bacterianas para las cuales ya tienes que tener a los pacientes aislados. Los MRSA y otros tipos de bacterias que, bueno, son infecciones nosocomiales. Y para las cuales dicen es que estamos a un paso de que no haya ningún tratamiento para esto. O sea, que cuando ya sean, como dicen, las superbacterias, que no haya nada para eso. Y las bacterias muchas veces se transmiten de manera muy fácil. Es que tú te tocas así, tocas la mesa y ya tienes un fomiti ahí. No estamos preparados ni siquiera para las superbacterias que ya están llegando. No lo estamos, nos faltan antibióticos. Imagínate para una bacteria o un virus que sea de hace 10.000 años o de hace 1.000.000 de años. No estamos preparados. Pero es que el ser humano nunca está preparado, solamente cambia ante el abismo. Te voy a hacer una pregunta que me han hecho a mí muchas veces cuando hemos tocado el tema de bacterias y mucha gente me lo ha dicho. Dice, oye, si se gastan miles de millones en que hayan especies que no desaparezcan, que no desaparezcan de la faz de la Tierra, hablo del mundo animal, pero en cambio no se han gastado un solo duro en eliminar especies que pueden traer grandes infecciones como mosquitos, parásitos, como la oruga de la processionaria. Sí. ¿Tienes alguna respuesta sobre esto? ¿Por qué no se invierte en esto? Pues mira, yo que además lo sufro porque yo vivo en una zona en la cual cuando yo llegué a vivir aquí no había mosquito tigre. Y 5 años después es una verdadera plaga y yo, la verdad es que lo tengo, o sea, en mi jardín yo tengo todo con mosquiteras y en veranos es muy complicado y actualmente uno de los puntos que sí que te puedo decir que ha sido punto de debate en España entre la especialidad de infecciosas es que ya tenemos, como ya sabes, tenemos dengue autóctono, tenemos chikungunya, tenemos Zika, o sea, virus que eran tropicales, sabemos lo que está pasando en Argentina con el dengue, y en otros países también de Sudamérica, pero sabemos cómo está creciendo. El vector lo tenemos ya. ¿Se está invirtiendo en acabar con el vector? No. ¿Por qué?
Pues porque también hay una dejación de funciones entre diferentes entidades, entre el ayuntamiento, ¿de quién depende? ¿Del ayuntamiento, de la diputación, Claro, de comunidad autónoma, del Estado? No se sabe. Luego, obviamente, vale. pues lo que te comentaba sobre el mosquito es que hay un problema, obviamente, quizá no sé si de delegación o dejación de funciones entre diferentes administraciones, porque en el caso del mosquito tigre se podría haber actuado de una manera mucho más drástica en un inicio, ahora es imposible. Una vez tienes una... Y de hecho está muy ubicado en la zona este de España, pero se está extendiendo ya al resto al resto de España. Como está pasando, por ejemplo, con la avispa asiática. Es decir, Con la que se misma puede haber asiática. tomado medidas antes, lo que pasa es que, claro, la avispa asiática sí puede provocar, para gente que sea muy sensible al veneno, fallecimientos, pero es que el mosquito tigre es un vector de enfermedades tropicales que actualmente se sabe que ya se están habiendo casos autóctonos, como por ejemplo el dengue, y el dengue es un virus hemorrágico. Entonces, claro, desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas hay cierto, incluso por parte de los médicos ya están alerta de qué está pasando en España y en concreto también en Cataluña con esta transmisión de algunas patologías que anteriormente se consideraban tropicales y a una transmisión ya que no es que alguien que vino de Sudamérica o alguien que vino tal y de repente viene con una infección por dengue o con Zika, sino que ya hay casos autóctonos, lo cual quiere decir que hay gente que le ha picado el mosquito que ya está infectado y que lo está transmitiendo a otras personas. Y en Francia esto se está intentando controlar tanto que cuando ven a alguien que es susceptible de tener síntomas como puede ser el dengue, van casa por casa en un radio, ¿no?, para poder determinar cuánta gente está infectada y hacer una prospección del vector, cómo está implantado en la zona. Yo lo veo aquí todo muy dejado de la mano de Dios. O sea, yo lo que tengo son mosquiteras, intento evitar que nos acumule el agua, sabiendo que obviamente ya hay casos autóctonos en España. Carol, se había cortado la comunicación por falta de internet, por lo que fuera, porque ha habido las tecnologías, las brujas del destino y del futuro. Nos hemos quedado sobre el dengue y el Zika, que decías que las administraciones no tienen interés en acabar con esto. Pero yo te pregunto también, aparte del dengue y el Zika, se está hablando de enfermedades que no eran de aquí. Estas dos enfermedades no lo eran, pero también nos ha llegado, la última que nos ha llegado ha sido la enfermedad del mono también. ¿Por qué? De una vez no se ponen las botas y las administraciones empiezan a trabajar sobre eliminar todas estas especies que nos están perjudicando, que no sirven para nada. Has hablado de la avispa asiática, está matando a nuestras abejas. Las abejas son la sostenibilidad del mundo. Sin abejas el mundo no existiría, estaríamos muertos. No había polinización de los árboles, de los frutales, habría una época de hambruna. En cambio, no se está haciendo absolutamente nada desde las administraciones. No sé si quieres seguir o quieres hablar de este tema. A ver, lo que ocurre es que me parece, y al final la política ya sabes cómo es, pero hay como una dejadez entre administraciones. Es decir, yo lo veía por lo que ocurre cada uno en la zona en la que vive, ¿no? Al final, ¿de quién depende que se erradique esa especie invasora? Pues muchas veces no depende de la administración central, sino que depende de la comunidad autónoma se lo deriva a la población pues no siempre tiene ni medios o no tiene ganas. Y porque es muy complejo, porque controlar una especie invasora o se ponen todos a trabajar a una, o un mosquito que va de una población a otra, ya me dirás tú, si depende de un único ayuntamiento el hacerlo bien, pues y por mucho que haya los sistemas de alerta, que tú puedes coger el mosquito y entonces llamas a un teléfono, sabemos lo que ha pasado con el mosquito tigre y se está extendiendo por toda España. Pues es muy complejo si no se erradica muy al principio y si no se utilizan herramientas adecuadas, que a veces es verdad que lo vemos con otros virus que se expanden, ¿no? Que es sobre todo con mosquitos, es el cambio climático, además son especies que se están adaptando muy bien. El mosquito tigre se adapta muy bien al cambio de temperatura y a este clima que estamos teniendo ahora, que los inviernos pues no son unos inviernos muy crudos, porque básicamente lo que va bien, el hecho de que Europa y los países de las zonas templadas pues no tengamos estas enfermedades porque el invierno lo mata todo. O sea, el frío mata a los bichos y mata a los mosquitos y por lo tanto mata los virus que utilizan estos vectores.
cuanto más templadas sean las temperaturas, pues más nos vamos a parecer a lo que pasa en las zonas tropicales. Y con la globalización, pues es muy fácil que un mosquito venga desde, como decía, ¿no?, los neumáticos, en contenedores y luego que es para cualquiera que entienda un poco cómo se produce el proceso de transmisión. Una vez empiezan a decir que hay casos que van llegando y tienes el vector, pues es cuestión de tiempo que tengas casos autóctonos. Ya está. Claro, hay especies... De globalización y cambio climático, es lo que tenemos. Sí, sí, evidentemente hay especies que han venido por accidentes, por ejemplo, como la nécora en Barcelona. En Barcelona no había nécora, en cambio en el Rompiola está plagado, y fue porque se hundió un barco allí que llevaba nécora, no sé si era de China, donde era, y han reproducido, y bueno, es una especie invasora, entre comillas, buena, pero por ejemplo tenemos especies invasoras como el caracol poma, como el cangrejo americano, en el cual está destruyendo nuestras cosechas, el mosquito tigre, que trae el débola y el Zika, como otras, como la avispa asiática, y estamos viendo que las administraciones hacen oídos sordos a todo, y la verdad que eso duele. Recursos, que implica poner en marcha recursos para el control de las especies invasoras y para el control, a ver, pues tú piensas que además determinadas enfermedades y algunos médicos, justamente la semana pasada, que es cuando yo pues estuve en un evento científico en que se estuvo hablando, ¿no?, de estos casos de enfermedades tropicales que están ya viendo casos autóctonos, en concreto en Cataluña también. Y decían, bueno, muchas de las fiebres que a veces llegan a urgencia, dicen fiebre, y cuando tú pasas, ¿no?, y haces el test, no es ni gripe, ni gripe A, ni gripe B, ni COVID, ¿no?, que es lo que más se mira ahora cuando entras con fiebres altas. Y en ausencia de otros síntomas, por ejemplo, el dengue puede tener síntomas a nivel dermatológicos más que pueden ser visibles o de síntomas orbitales y tal, pero en ausencia dice, posiblemente estamos viendo casos de virus de estos que ya se están transmitiendo de manera autóctona y no estamos pudiendo identificar en urgencias, que en urgencias todo va muy rápido por escasez de medios, y que algunos casos son ya autóctonos mucho más de lo que nos pensamos. Y lo es cierto, cuando tú ya empiezas a detectar casos autóctonos, es la punta del iceberg. Lo que hay detrás son muchos más casos que seguramente pues son o asintomáticos o con síntomas leves, y que tú estás viendo solamente aquellos que tienen una sintomatología más grave. El dengue, no todos tienen síntomas graves, porque gracias a Dios, pues primero hay cepas que son más o menos virulentas, y luego la biología es sabia, y para toda enfermedad hay alguna persona que, bueno, pues que tiene en su interior su propia cura, incluso para el SIDA. Entonces, bueno, estamos viendo en algunos casos la punta del iceberg. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos, con la presencia de estos vectores, con la presencia del mosquito tigre donde lo tengamos, y cuando salimos a nuestros jardines o vamos por el campo, pues llevar, en estos momentos yo me pondría una protección en la piel contra los mosquitos, porque ahí lo estamos viendo cruzando el charco, estamos viendo qué está pasando en Sudamérica o en Argentina, ¿no? Es un poco nuestro reflejo por tipo de clima, ¿no?, y que están las antípodas. Entonces, creo que tendríamos que, ya que las administraciones no hacen demasiado, pues sí que tomar nuestras pequeñas medidas de que no se acumule agua en zonas de macetas, ponernos protección cuando vamos por el campo donde pueda haber humedales o agua, y cuando tengamos síntomas que pensamos que van a ser más allá de lo que pueda ser un virus sencillito, pues ir al hospital y comunicarlo. Bueno, Pero es lo que tenemos. Dejemos aquí esta parte, ha sido muy interesante, pero volvamos a la Carol García. ¿Qué proyectos tienes para los a nivel de pintura? Yo, a ver, tengo muchos proyectos porque, primero, para mí este es el primer libro de una saga, con lo cual obviamente lo primero que quiero desarrollar son los otros mundos, que además me parece súper divertido, porque entrar en desarrollar, que ya lo hago en este primer libro, en intentar explicar de una manera alegórica pues cómo es pues ver el universo desde fuera. Pues eso me pareció un ejercicio muy bonito, poder poner palabras a cómo sería ver el universo desde fuera, o cómo es esa transición entre universos, pues poder explicarlo. Yo pues me planteaba cómo sería a lo mejor atravesar un campo de Higgs, y claro que yo a lo mejor no digo, oye, estoy diciendo que estoy atravesando un campo de Higgs, pero más o menos lo explico con palabras más poéticas. Entonces, esta es mi primer proyecto. Luego, obviamente, hay una parte de mí que sigue con la ciencia. Me estoy especializando mucho en microbiota. Hablábamos de bacterias, y yo pues me estoy especializando mucho en esas bacterias buenas que tenemos,
en muchas zonas de nuestro cuerpo, pero sobre todo millones y millones en el intestino, y que es una parte muy desconocida de nuestra salud, y nos hemos convertido en seres vivos que vivimos en cárceles de pladur, nos hemos olvidado que evolucionamos en la naturaleza y hay incluso muchas enfermedades que son justamente, además, hablan en la hipótesis de la limpieza, ¿no? Porque vivimos con burbujas, nos hemos desconectado del contacto con animales, el contacto con los árboles, con la naturaleza, limpiamos todo que parece un quirófano, productos químicos, y ya se habla mucho de esta hipótesis de la limpieza y esta falta de contacto con la naturaleza. Entonces, este es ese otro yo fuera de la fantasía y la ficción en el que seguramente va a haber una parte de divulgación en forma de libros que voy a escribir. Mira, has tocado una parte ahora que a nivel personal, mucha gente, cuando yo hago ciertas cosas, me recriminan. Pero gracias a ello, no enfermo a nivel biológico. Yo soy una persona que me gusta ir al campo, tocar bichos, tocar animales. Veo un perro por la calle, me abrazo con él. Veo un gato, me abrazo. Me abrazo a la naturaleza. No tengo ningún miedo a tocar cualquier tipo de cosa. Incluso me baño todo el año en la playa. Voy mucho, por ejemplo, a la playa de la Marquesa a bañarme, incluso en pleno invierno. Y eso me evita de resfriados, me evita de enfermedades. Y la gente dice, estás loco. Pero si es lo que tenemos que hacer, salir de esas paredes de pladur, como tú dices, y abrazar la naturaleza, que somos animales. Es que nos olvidamos que somos animales. Totalmente. Y esto que has tocado para mí es muy importante. Pero es que esto se está planteando a nivel científico, que parece que de verdad que parece una tontería tener que decir, es que a nivel científico se está demostrando que tenemos que estar más en contacto con la naturaleza. Hombre, por favor, no debería ser necesario tener que hacer ese planteamiento, pero nos hemos convertido en animales que vivimos, como digo, en cárceles de pladur. Y fíjate, hay uno de los estudios que además plantea Elizabeth Silvestre en un libro que acaba de publicar maravilloso, que son Los 1000 primeros días, que habla del impacto, ¿no? De todo este modo de vida que llevamos, ¿no? En nuestra genética y sobre todo en estos 1000 primeros días de vida, que serían los 3 primeros añitos de un niño, ¿no? Que fue, por cierto, mi ex jefa hace mucho tiempo cuando yo estuve trabajando con ella en citogenética. Entonces, hablaba de una teoría que decía que se ha demostrado que hay una relación con una mejoría en la salud cuando se cumple el 3-30-300, que es que tú puedas ver 3 árboles desde tu ventana, que a tu alrededor tengas 30 árboles, que tú a una distancia de 200 metros puedas tener 300 árboles. Y eso mejora la vida. Los árboles, ya sabemos, la naturaleza se comunica con hormonas que liberan al ambiente y que nosotros podemos respirar, estas fitohormonas, que para ellos son un medio de comunicación entre un árbol y otro, entre una planta y otra, para decir si hay peligro, si hay una plaga, si tienen que tener cuidado porque se está comiendo una hojita. Esta comunicación entre las plantas existe, pero son hormonas que liberan al ambiente. Respirarlas nos beneficia y ejerce un control, una homeostasis, un balance sobre el sistema inmunitario. De la misma manera que tener este contacto con los animales, aparte de beneficioso por este eje intestino-cerebro que al final nos conecta, ¿no? La emoción y lo que tenemos en este segundo cerebro, sino porque es que hemos crecido entre animales. Es que lo absurdo es lo contrario, lo absurdo es el quirófano en el que vivimos. Y de hecho muchas alergias son por este exceso de limpieza y por falta de contacto con la naturaleza. Hay más alergias en las ciudades que en el campo. ¿Por qué la gente tiene más alergias en las ciudades que en las zonas rurales? Mira, esto que último que has dicho es muy importante. Yo nací en el barrio de Gracia, pero me crié en el Poblenou de Barcelona. El Poblenou se va de Mar Diagonal, que ahora es una zona llena de edificios, llena de hoteles, llena de edificios. Allí habían solamente fábricas, árboles y huertos. Y yo cuando salía de allí, salía lleno, salía con una energía brutal. Y ahora cuando voy, que ha desaparecido toda esa naturaleza de árboles, huertos, payeses, ganadería, sales de allí totalmente vacío. Sales con una energía negativa y un estrés importantísimo, ¿no? No me quiero imaginar, mis padres viven allí, ellos están acostumbrados, pero no me quiero imaginar el nivel de estrés que llega a hacer vivir en un sitio así. Es terrible, es terrible. No, yo sí que me alejé de la ciudad, pero obviamente tengo que bajar a trabajar a la ciudad cada día.
pero sí que fue una lección mía al ir a vivirme a una zona tan maravillosa como es el Penedès, que además yo ahora desde aquí estoy viendo la montaña de Montserrat, que es una cosa fantástica, con lo cual pues sí que la naturaleza para mí, y de hecho es una parte muy importante de mi libro, esa conexión entre el personaje principal, entre Lilith y la naturaleza, que además yo en el libro lo describo como que ella tiene más conexión con la naturaleza que con los propios habitantes de la zona donde ella vive. Y yo creo que eso lo hemos perdido, lo tenemos que recuperar. Y tiene algo también muy importante de ancestral y de espiritual, ¿no crees? Con esa conexión con la vida que nos rodea, con el entorno. Y tenemos que quizá recordar cómo vivían nuestros ancestros, nuestros abuelos y tatarabuelos. Es que es lo más normal. Ahora te están diciendo dieta mediterránea. Claro, ¿no? Pues como habían comido toda la vida. Está comiendo la vida. Era más potaje, más legumbres y más producto de temporada y menos carne porque tampoco se podía comer tanta carne. Movernos, claro, el sedentarismo es muy de ahora. Antes no había posibilidad de ser sedentario porque había que sobrevivir. El contacto pues, con el bosque pues no se entendía, ¿no? No tuviese ese contacto porque había mucho más población rural que quizá en la ciudad. Entonces tenemos que volver un poco hacia atrás en el tiempo y recuperar toda esa parte que hemos perdido, pero que para mí también tiene mucho de trascendental, mucho. La naturaleza para mí tiene mucha conexión con la espiritualidad. Has sacado tu libro, que es lo que te iba a decir, que cuando abres tu libro, las páginas de tu libro, parece que abras una ventana en la cual te inmerja directamente dentro de esas energías y de la naturaleza, ¿no? Parece que la naturaleza, cuando abres las páginas de tu libro, te abrace directamente. Y encontrar eso en una lectura es muy difícil. ¿Cómo lo conseguiste? Pues, a ver, tú has dicho que cuando escribes también pues viertes un poco de ti mismo y es esa inspiración que fluye, que muchas veces no sé, yo a veces lo leo y también digo, ¿cómo se me ocurrió esto? Y a veces no sabes muy bien por qué. Pero para mí esta conexión con la naturaleza y con la vida es algo muy importante. Para mí salir y poder escuchar pues simplemente el ruido del bosque, ¿no? La brisa entre las hojas, el canto de las aves es algo tan bello, que da tanta paz, que te reconecta tanto y te saca tanto de este mundo en el que va todo tan rápido, que todo es como la fast food, ¿no? Todo es de usar y tirar, nuestra propia vida, es que todo es rápido, todo es like, todo es contenido rápido, no hay la más mínima profundidad, cuesta mucho encontrar profundidad de pensamiento, que esto es algo que, mira, fíjate, ayer lo hablaba con Alex, que estuvimos hablando por teléfono un ratito y hablamos de no la simplicidad, que a mí las cosas simples, creo que es llegar a lo simple, que es uno de los mensajes del libro, ¿no? Esta conexión entre lo complejo y lo simple, me parece fantástico, pero el simplismo no. Y estamos en una sociedad de consumo rápido y de simplismo, en el que cuando tú pides a alguien que tenga un poco de tiempo para un mínimo de reflexión, lo que a lo mejor a ti y a mí, por nuestra edad nos pedían cuando estábamos estudiando y hacíamos la asignatura, no sé, pues de literatura y había poesía, y te decían, oye, ¿pero qué estaba queriendo decir este autor en esta metáfora, en esta poesía? Y te pedían esta reflexión, pues ahora esto se está perdiendo bastante. Entonces, para mí, volver a esta reconexión con la naturaleza es también volver a la reflexión y a la profundidad de pensamiento y a la conexión con lo más profundo. Esto lo estamos olvidando, todo es TikTok y todo es consumo rápido. Tenemos que poner pausa en la vida. Yo cuando voy a la montaña, el móvil lo llevo por seguridad, porque te puede pasar cualquier cosa o voy a cualquier sitio, siempre por seguridad, pero siempre lo llevo en modo avión, siempre. Y te sientas ahí delante de las olas, cuando rompen la arena, cierras los Wow. ojos, te llena de emoción, te llena el alma, te llena todos los sentidos, pierdes la noción del tiempo, dejan de Totalmente. existir absolutamente todos los problemas y todas las preocupaciones. Y en la mar, cuando la cascada aquella cae y rompe también la piedra, te llena el alma y hace que las pupilas gustativas del deseo inunden tu alma, ¿no? Es increíble esa sensación que no quiere decir que se acaba y cuando abandonas ese lugar te vas siempre con una lágrima de tristeza porque sabes que vas a tardar a volver a poder conectar con la naturaleza de esta forma. No sé si a ti te pasa lo mismo en ese sentido. Hoy, y tanto que me pasa, y es ese momento, incluso a mí me encanta, ¿sabes? Cuando salgo eh, al- a mi pequeñito jardín y pues yo lo que tengo ya delante es un bosque, entonces me gusta mucho por la noche, porque te quedas rodeado de oscuridad y estás ahí en silencio, todo silencioso y lo único que oyes son
pues algún pequeño animalito moviéndose, el viento entre las hojas. Cuando es intenso el viento, es brutal la sensación que se tiene y los sentidos, cómo te los activa. Pero es verdad que es emocionante, porque si en ese momento simplemente buscas, ¿no?, esas moléculas del silencio de las que yo alguna vez he hablado, ese momento en el que acallas tu mente y no piensas, solamente estás escuchando y te centras en ese presente, que es estar en conexión con el todo. Bueno, pues son esos pequeños momentos de iluminación que te llevan a situaciones son momentos muy profundos. Por eso yo te hablaba de la profundidad de pensamiento, que a veces es dejar tu mente en silencio y es cuando más profundidad de pensamiento tienes. Y sobre todo salir del consumo rápido y poder estar media hora sin pensar en nada y desconectar. Y los beneficios que eso tiene para la salud, las moléculas que le llaman del silencio. Es que es una barbaridad, es que vivimos mucho más tiempo y con mejor calidad de vida si hacemos lo que tú dices, ¿no? Pues ese momento, ¿no?, de maravilloso, que además equilibra el sistema inmunitario de una manera. Y eso se ha demostrado, ¿eh? Cada vez hay más estudios científicos que hablan de cómo la meditación, cómo esta paz mental, cómo aquellas cosas que nos producen más paz interior, te pegan un chute en el sistema inmunitario, en todos los procesos de lo que llaman ahora envejecimiento, es lo que más se está estudiando, ¿no? Ahora lo que te dicen, ¿qué edad tienes? No, yo 53, pues inmunológicamente estás en los 70. Es cuando te pegan el batacazo y dices, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para que biológicamente no esté en los 70? Yo pienso, para acabar, pienso que si nos sentáramos media hora al día, solamente media hora al día, a escuchar la voz del silencio, que le llamo yo, que es la naturaleza, muchas de las enfermedades, no solamente biológicas, sino también mentales, porque hay muchas enfermedades mentales, y mucha medicina desaparecería de nuestras vidas. Nos curaríamos de una forma totalmente natural y sin tantos fármacos. Y seguramente viviríamos mucho mejor, nos haríamos mejores personas y seguramente no miráramos tanto nuestra barriga y miráramos también los problemas de los demás para poder ayudar. Pienso que sería la mejor medicina del ser humano para cambiar esta mentalidad egoísta y que nos lleva a mundos que nunca tendrían que haber existido. No sé si estás de acuerdo, Carol, para acabar. Estoy totalmente de acuerdo. Además, fíjate que la medicina ahora lo está aconsejando. Es decir, que no hay paciente oncológico, por ejemplo, en el Hospital Clínic de Barcelona tienen un proyecto de acompañamiento a los pacientes oncológicos para que vayan allí y hagan mindfulness. Es decir, que ellos saben que esta paz mental, este acompañamiento de, como tú dices, la voz de este silencio, ¿no?, en tu mente, y yo le llamo moléculas del silencio, saben que ayuda muchísimo a la salud y cada vez recomiendan más: sal al campo, ese paseo en el campo, lleva a tus hijos al bosque, 1 horita al día. Cada vez se recomienda más para prolongar la vida. Hay enfermedades que siempre vas a necesitar un fármaco, por desgracia hay mutaciones que existen y hay patologías que tienen un carácter genético, pero como también se sabe, el 80% de los cánceres son evitables, porque es cómo comemos, cómo nos movemos, el ejercicio es muy importante y eso es lo que tenemos que ser más conscientes. Y la parte emocional es muy importante. La ansiedad quita muchos años de vida. Carol, gracias por presentarnos a Lilith, por presentarnos tu libro. Nos has abierto el alma, el corazón. Ha sido una conversación más que una entrevista, pero realmente ha sido un tiempo, como hemos estado aquí los dos hablando, que ha abierto a estas pupilas del alma y ha entrado no solo la bondad, sino la naturaleza, la esencia del ser humano como tal. Y ha sido una cosa impresionante. Me alegro mucho de haberte conocido, de haberte entrevistado, haber estado contigo. Espero pronto esos 3 libros que van a formar esta parte del primer libro y que escriba mucho más. Tú eres una persona maravillosa, una persona encantadora y que llega con tu canto, con tu voz, con tus sentimientos y con esa humildad al alma de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, por tus palabras y cuando quieras, pues... Pero incluso, es que yo creo que la próxima vez nos podemos ver en persona, que estamos muy cerquita. Muy y tener una conversación bajo un árbol que sería fantástico. Sería brutal. Te cojo ese rebote de la pelota. Muchas gracias y hasta siempre, Carlos.